Cordial saludo para todos, mi nombre es Brando Vergara Montenegro, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este es mi documento, inscrito al programa de Ingeniería de Sistemas. En esta ocasión quiero explicarles el punto número 5 del estudiante 5 del curso de cálculo diferencial, la tarea 2. Entonces, el enunciado dice así: el precio de la boleta para un partido de fútbol es de 50.000, con una asistencia promedio de 20.000 personas. El estadio tiene capacidad para 35.000 personas. Una encuesta de mercado indica que por cada 2.000 que baje la boleta, la asistencia promedio aumentaría en 1.000 personas. De este enunciado me piden tres preguntas que son: expresa el ingreso como función del precio de las boletas, B, graficar la función de GeoGebra, y C, para qué precio las boletas se obtiene el mayor ingreso. Entonces tenemos que primero identificar cuáles son los valores que me están dando y poder calcular la ecuación que me va a permitir empezar a hacer este análisis. Entonces, ¿cuál es el primer análisis que podemos identificar? De que el ingreso va a ser igual al precio por la asistencia. Quiere decir que la cantidad del ingreso depende de la cantidad del precio y de las asistencias. ¿Listo? Entonces, el ingreso va a estar sujeto a estos dos valores. Entonces, otro valor muy importante, que debo conocer el valor del precio por el cual va a variar la, la boleta para que me permita identificar cuál va a ser esa asistencia final que voy a poder calcular, ¿no? Entonces, el precio va a ser igual a la X, que va a ser la variable independiente. Entonces, tercer análisis, podemos identificar que la asistencia depende de la variación de este precio. Entonces, asistencia va a ser igual a 50.000, que es el precio principal de la boleta, menos el precio que vamos a calcular, que es X. Entonces, esta variación que cambie en la boleta del precio me va a permitir calcular la asistencia. Pero ojo, esto está sujeto. Me dicen que hay un promedio que aumentaría en 1.000 personas. Entonces, puedo decir que la asistencia va a ser esas 1.000 personas que van a aumentar por el valor que voy a calcular de la boleta, que son 50.000, que es el precio original, menos X, que es el valor del precio que voy a calcular de la variación. Y por último, para tener en cuenta también los 20.000 promedio de asistencias de cuando la boleta vale 50.000. Entonces puedo decir que la asistencia va a ser igual a 20.000, que es el promedio cuando las boletas valen 50.000, y a ese 20.000 voy a sumarle la variación de la encuesta, que son 1.000, por el valor de la boleta menos la X, que es el precio que quiero calcular, al cual variaría el precio para que esta ecuación se cumpliera. Entonces, teniendo en cuenta la primera ecuación que planteamos, que ingreso es igual a precio por asistencia, voy a reemplazar estas dos ecuaciones que calculé. Entonces digo que el ingreso va a ser igual a X, porque X es igual al precio, por la asistencia, que es igual a 20.000 más 1.000, que multiplica a 50.000 menos X. ¿Listo? Aquí me dispongo a despejar X para poder organizar la ecuación. Entonces, 1.000 lo multiplico por 50.000 menos X. Eso me quedaría que ingreso va a ser igual a X por 20.000 más 50 millones menos 1.000X. ¿Listo? Luego aquí lo que hago es sumar los dos términos que no tienen variables, que serían 20.000 más 50 millones. Eso me daría que ingreso es igual a X por 50 millones 20.000 menos 1.000X. Luego multiplico la X por los dos valores de 50 millones 20.000 menos 1.000X. Entonces digo que el ingreso va a ser igual a 50 millones 20.000 X menos 1.000X al cuadrado. ¿Listo? Reescribimos la ecuación como una ecuación cuadrática, ya que vemos que hay una potencia a la 2, una potencia a la 1 y obviamente pues una constante que en este caso no está, que vendría siendo 0. Entonces puedo decir que Y es igual a menos 1.000X a la 2 ya ordenado, más 50 millones 20.000 X, más 0 en este caso, que sería mi tercer término, pero pues en este caso no se colocaría. Ya teniendo mi ecuación cuadrática, puedo ya calcularlo como si fuera una función cuadrática, valga la redundancia, y poderlo graficar. Entonces hallo los valores de A, B, C
como una ecuación de ax a la 2 más bx más c. Entonces puedo decir que a es igual a menos 1000, b va a ser igual a 50 millones 20.000 y c va a equivaler a 0. Entonces aplico la fórmula general reemplazando los valores que acabo de mencionar, en donde x va a ser igual a menos 50 millones 20.000 más o menos raíz cuadrada de 50 millones 20.000 elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a menos 1000 por 0. En este caso pues lo que hice fue reemplazar valores. Dividido a 2 sobre menos 1000. Perdón, 2 que multiplica menos 1000. Entonces aquí lo que hago es empezar a operar. Ese 4 por menos 1000 por 0 se tiende a 0 porque todo número que multiplica 0 es 0. Se convierte en 0, entonces me quedaría que x es igual a menos 50 millones 20.000 más o menos raíz cuadrada de 50 millones 20.000 elevado al cuadrado todo sobre menos 2000. Listo, entonces saco raíz cuadrada, elevo al cuadrado y saco raíz cuadrada. Eso me da que x va a ser igual a menos 50 millones 20.000 más o menos 50 millones 20.000 todo sobre menos 2000. Entonces de aquí puedo calcular dos valores, dos ordenadas, x igual a 1 que va a ser igual a menos 50 millones 20.000 más 50 millones 20.000 sobre menos 2000 menos 50 millones 20.000 más 50 millones 20.000, eso me da 0. Todo sobre menos 2000, eso obviamente es 0. ¿Listo? Porque todo numerador cuando es 0, el denominador, el valor se convierte en 0. Entonces mi primera ordenada sería x1 igual a 0. Calculamos la siguiente cuando tiende a negativo, entonces x a la 2 va a ser a menos 50 millones 20.000 menos 50 millones 20.000 todo sobre menos 2000. Entonces x2 va a ser igual a menos 100 millones 40.000 menos sobre menos 2000. ¿Listo? Esto me va a dar x a la 2 igual a 50.020. ¿Listo? Entonces de aquí puedo ya calcular las raíces que pasan por los ejes x cuando y es igual a 0. Serían 0, que es mi primera ordenada. Cuando x vale 0, pues y vale 0, ¿no? Que vendría siendo la ordenada 0, 0. Y mi segunda, cuando x vale 50.020, pues y vale 0. Entonces esas serían mis dos raíces cuando pasa la parábola en el eje x. Calculamos el vértice. Decimos que x con la fórmula de x igual a menos b sobre 2a. Reemplazamos los valores que calculamos arriba, que encontramos arriba. Cuando menos b sería 50 millones 20.000. Entonces reemplazamos menos 50 millones 20.000 sobre 2 por menos 1000, que era a. Listo, operamos, multiplicamos el 2 por menos 1000, que eso me daría menos 2000. Entonces quedaría 50 millones 20.000 sobre menos 2000, que sería x igual a 25.010. ¿Listo? Ahora lo que hacemos es reemplazar ese valor de x de 25.010 en la función que calculamos. Entonces la función era y es igual a menos 1000x a la 2 más 50 millones 20.000x. Reemplazamos los valores de x con 25.010 y quedaría y es igual a menos 1000 por 25.010 elevado al cuadrado más 50 millones 20.000 por 25.010. ¿Listo? Calculamos, elevamos exponentes, multiplicamos por el 1000 y eso me da un total de 625.500 millones 100.000. ¿Listo? Entonces podemos decir que el vértice está dado en las ordenadas de x cuando x vale 25.010 y y vale 625.500 millones 100.000. ¿Listo? Ese vendría siendo mi vértice. Aquí graficamos en GeoGebra, identificamos lo siguiente. Entonces tenemos la ecuación, tenemos el vértice que está dado en las ordenadas que acabo de dar y nuestras raíces, que es las ordenadas cuando 0 intersecta en el eje x y y vale 0 en este caso, y la segunda raíz que viene siendo cuando x vale 50.010, entonces y vale 0. Entonces vemos que es una parábola que tiende hacia abajo. Si en GeoGebra cerramos los índices, vemos que tiende a ser una recta, dos rectas paralelas. ¿Listo? Entonces
¿Cuál sería mi respuesta? Entonces, la respuesta sería que tenemos ya la ecuación y el precio de la boleta cuando más ingresos van a haber sería X, la ordenada X que calculamos con el vértice, que sería 25.010. ¿Listo? Ese sería el precio más alto de mi boleta para que haya la mayor cantidad de ingresos. ¿Listo? Que en este caso pues sería un total de 625.500, 100.000 personas asistiendo. ¿Listo? Muchísimas gracias.